regresamos con el último segmento de nuestro tema, el fin del pecado. Yo sé que en muchos lugares nos están viendo, hemos sabido que Canadá, Venezuela, muchos lugares nos están viendo, incluso aquí en México, pero si tú vives aquí en Mexicali, yo quiero que aparezca nuestra dirección y todo eso. Tú puedes visitarnos y aprender con nosotros la palabra. Esto no es una religión, ya viste que nosotros no prohibimos nada, porque Dios no prohíbe nada. Esto se trata de una vida entre Dios y tú. Todo lo que haces lo haces bajo tu responsabilidad, pero Dios no te condena. ¿Qué pretendo con este tema? Porque tal vez te preguntas, pastor, ¿qué pretende con este tema? Que nosotros seamos libertinos. No, lo que pretendo es quitarte lo pesado que es la culpa. Porque no hay nada que reduzca más al hombre que la culpa. La culpa no te deja. Hay gente que piensa que porque pecó ya no tiene perdón. Hermano, el hijo pródigo hizo muchas cosas. Dice que hasta fue con rameras y regresó a su padre y su padre lo abrazó. Hizo fiesta porque regresó. Así que si tú estás por ahí descarrilado y tú estás diciendo voy a esperar para agarrar la onda y luego ir a la iglesia. Al revés, regresa a la iglesia para que agarre la onda. Tu padre no te va a condenar, tu padre no. Ya sé que líderes religiosos te van a condenar. Pero por eso nosotros, mi hermano, si tú buscas asilo político, tú puedes hallarlo con nosotros. Si te condena a otro lugar, nosotros le damos libertad a la gente. ¿Por qué? No suena libertinaje. Mira, Jesús dijo, el que a mí viene, como venga, así como venga, yo no le echo fuera. Porque no vino el hombre a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar, vino a dar gracia. Así que, ¿qué pretendo con esto? Darte gracia y libertad. No libertinaje, eso es tu rollo, pero es libertad para tu corazón. Vamos a Romanos 7, donde nos quedamos. Dice, versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, de manera que ya no soy yo. ¿Quién soy yo? Espíritu. Yo no soy el que hago lo malo, dice, sino el pecado que mora en mí. Ahora tú dirías, pastor, pues, ¿mora en mí el pecado? ¿Cómo está la onda? Bueno, aquí aclara, mira. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en tu carne, no mora el bien, en tu carne mora el pecado. Este cuerpo se llama cuerpo de muerte. Está condenado al pecado, a la muerte. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. En mi espíritu está el querer hacer el bien, pero en mi carne no está el hacerlo. Luego dice el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya no lo hago yo. Yo lo subrayé esto y le puse fosforescente. Ya no lo hago yo. Mira, lo que Dios quiere hablarte por medio de este video es que si tú pecaste y te duele porque tú dices, no puede ser, pastor, es demasiado bueno para ser verdad, pero mira, lo leíste en la Biblia, lo leíste en la palabra. Dice la Biblia que no lo hiciste tú. Pero dice, pastor, yo lo hice, yo me acuerdo que yo fui. Bueno, fue tu carne. Pablo mismo está diciendo, no fuiste tú, fue tu carne. Tu carne es tu vehículo. Y este vehículo muchas veces obedece a las órdenes de la mente carnal, del diablo. Pero tenemos que controlarlo, pero tú no eres carne. Pablo dijo, si hago lo malo, ya no soy yo quien hace lo malo. ¿Quién es quien lo hace? La carne. Entonces en la carne, quiero aclarar esto y hacer un final feliz. Aquí viene. No hay pecado. Ante los ojos de Dios no hay pecado. Pero, aquí está un pero muy importante. Dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace que yo sea en el espíritu, en ti, tu verdadero yo, no hay pecado. Pero lo dice, sino el pecado que mora en mí, o sea en mi carne, si mora el pecado. Quiere decir que en tu carne sí hay pecado. Sí hay pecado. En tu carne sí se equivoca, pero tú no eres carne. Tu carne no heredará el reino. Tu carne tiene que ser transformada. Además de todo esto, si tú has pecado en tu carne, no tú, tu carne. Si tú has pecado, mira lo que dice 2 Corintios en el capítulo 5. Un versículo que la iglesia no lo ha creído. Y este versículo es muy importante. 2 Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, constriñe, quiere decir, se apoderó de nosotros. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos,
O sea, Jesús murió por todos. Hay una secta que dice que Jesús murió nomás por algunos predestinados. Mi Biblia dice, Pablo dice, murió por todos. Tito también dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no te hace acepción, Dios no tiene consentido. Dios los ama a todos por igual. Dice, en el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, de ahí en adelante, dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, yo quiero que traces una línea cuando Jesús murió, dice Hebreos 9, que se reformaron las cosas. O sea, ya hubo una reforma. Ya no ibas en la ley, ya no hay ley. Estamos en una etapa nueva llamada gracia, donde estamos reinando. Ya no somos siervos de Dios, somos por naturaleza hijos de Dios y le servimos. Nos podemos llamar siervos, pero por amor. Por naturaleza no somos nosotros siervos, somos hijos de Dios, con todos los derechos legales. Ahora dice, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde que Cristo murió y resucitó, a nadie conocemos según la carne. O sea, a nadie lo conocemos. O sea, y al primero que no conocemos así, pues es a nosotros mismos. Y Dios no te conoce según la carne. Si el pecado no está en ti, está en tu carne, Dios no te conoce según la carne. Mira qué maravilloso. Dios no te conoce tu carne. Dios ha decidido circuncidarte a ti. Dios no ve tu carne, Dios ve tu espíritu. Mira, esto me está dando chance para unos versículos más. Colosenses desde el capítulo 2 habla que Dios ya no ve nuestra carne. Colosenses 2 en el versículo 11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Fíjate lo que Dios hizo en la circuncisión. Echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, lo echó. Porque tú sabes que la circuncisión se refiere carnalmente pues a quitar el prepucio del miembro del hombre. Pues Dios quitó el prepucio de nuestro ser. El prepucio es la carne. Y dice que Dios quitó, o sea, le mochó ahí a la carne y ha decidido no verla. Y ha decidido ver a Cristo en ti, tú y Cristo. Dice 1 Corintios 6:17, tú y Cristo son uno. Son como siameses, son la misma cosa. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Así que tú no eres carne, Dios no te conoce según la carne, no hay pecado, y yo no estoy dando con esto licencia para pecar. Como dice mi pastor, el que es baquetón, mira qué tremendo. O sea, el que va a pecar con ley o sin ley, lo prohíbas o no, porque hay sectas que dicen, mujeres, ustedes traigan una falda larga, pónganse un velo, porque incitan al sexo cuando andan enseñando cierta pierna, por decir. Ahora, yo digo una cosa, el que es morboso va a codiciar a una mujer, ande vestido como monja, tenga pantalón, short, minifalda, lo que sea. Así que no es razón para ponerse una ropa larga que porque el hombre... No, tú eres libre, tú puedes ponerte la ropa que quieras. Pero quiero decirte algo, no lo hagas porque te lo prohíben. No te pongas faldota porque te lo prohíben. Tú eres libre, Dios no te conoce según la carne. Esto no es libertad para pecar, al contrario. Cuando tú entiendes la gracia y cuánto Dios te ama y no te condena, al contrario es cuando menos pecas. Porque ya no hay ley que violar. O sea, ya le quitamos el chiste del pecado, ya no hay ley. Porque cuando estabas chiquito te decían, no hagas esto, y nomás porque te decían no lo hagas, lo hacías. Pues ahora ya no hay ley. La ley es la infracción del pecado y el fin de la ley es Cristo. Al quitar la ley, quitaron el pecado. Ahora, esta carne es la que peca y hay que controlarla. Dice 1 Corintios 15:56. Quiero leerlo y nomás voy a decir adiós. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y dónde está el pecado? En la carne. ¿Y quién es la muerte? Un personaje que mata la carne. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que si tú te la llevas pecando en tu carne, le estás dando el arma a la muerte para que destruya tu carne y no veas la larga vida que Dios deseó para ti en la tierra. Ese es el peligro de abusar de la gracia de Dios. Te vas a morir joven, te vas a enfermar. Así que hoy hemos cerrado con este tema, el fin del pecado. Nos vemos hasta la próxima.
Te saluda el pastor Isdey Fierro, diciéndote que Dios es bueno.